Muy bien, estamos acá en este podcast y vamos a hablar en esta oportunidad acerca del libro escrito por Hans Kelsen, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Según lo que acá plantea Kelsen. Bueno, primero hay que tener presente que el concepto de justicia es una de las más grandes búsquedas de la historia de la filosofía y que no ha sido definido como tal, sino que han habido unas cuantas aproximaciones. Y en ese sentido, todo lo que dice el libro no son más que intentos de llegar a un cierto consenso, a una cierta comprensión que permita que uno pueda seguir discutiendo este tipo de temas. Así que nada, la invitación es a que aquí podamos discutir cuáles son los planteamientos del autor y de alguna manera ponernos también de acuerdo en una cuestión que es interminable. Popularmente la gente suele decir esto no es justo, esto no me agrada, ha sido injusto conmigo. Desde ese punto de vista popular y conjugándolo con lo que tenemos acá escrito por Hans Kelsen, ¿qué podría ser el motor que motiva a la gente para decir esto es justo o injusto? Bueno, en primer lugar, nosotros ponemos valores y hacemos una jerarquía de valores y dependiendo de la jerarquía de valores es que decimos lo que es justo o lo que no es justo. Yo mismo tenía una definición de la justicia errada que era simplemente dar a cada quien lo que le toca. Y se supone que si ya cada quien tiene lo que le toca no hay que buscar justicia. Entonces es un tema un poco profundo donde Hans Kelsen busca la respuesta desde los pasados filósofos hasta el tiempo en que escribió el libro y no llegó totalmente a la conclusión. La verdad que es un término muy relativo. Podríamos nosotros, junto a la justicia, pues enumerar una serie de conceptos y de elementos que juntamente coexisten con esta realidad social, moral, ética. Pero, ¿de qué manera este escritor para mí es maravilloso, lo admiro, sin duda, pues sí, hace ver la justicia conjugándola con estos elementos sociales tan cardinales? ¿De qué manera él puede decir, bueno, la verdad, la felicidad y la justicia coexisten, pero cuál es primero y cómo lo ve la gente? Bueno, yo creo que antes de referirnos a lo que ve la gente, hay que hablar del propio Hans Kelsen. Bueno, para ponernos en contexto, primero Hans Kelsen es un jurista de la Europa de principios del siglo XX que se desempeñaba como juez del Tribunal Constitucional Austriaco, una institución que nació cuando fue la primera de Europa, cuando en el mundo ni siquiera se pensaba que podían existir tribunales constitucionales. Hans Kelsen es el gran teórico, el gran orquestador de una teoría jurídica de corte positivista que nos invita a replantear el sistema jurídico como tal y a introducir nuevos conceptos que ayuden de alguna manera a darle un sentido científico y racional al derecho. Y si hablamos de los valores como tales, sobre todo por lo del contexto que quería dejar establecido, tenemos debe quedarnos claro que Hans Kelsen ha sido clasificado por otros teóricos, otros juristas que vinieron después de él, como un teórico emotivista. Quiere decir que Hans Kelsen no ve ninguna posibilidad de establecer racionalidad con relación a la justificación del derecho o a la supremacía de los valores. Y eso lo vamos a ver sobre todo al final del libro, cuando él conteste lo que entiende por justicia. Pero creo que debemos seguir discutiendo el libro para ver, digamos, más adentro cuál es la concepción que tiene él de los valores. El jurista Ulpiano dijo en su expresión, en su latinismo, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. Y tú de hecho mencionaste, hiciste alusión a ello. Y nosotros, tras lo cual, ¿por qué planteo yo personalmente el punto de vista social o la percepción social? Ya que comunalmente la gente ve esto de que tú tienes que hacer conmigo como yo me merezco
o como la justicia, de nuevo la palabra, exige. Y yo a su vez te voy a dar lo que tú te mereces. Me llama mucho la atención porque el escritor dice, ¿qué es lo que se merece la gente? ¿Y quién determina? Él hace unas preguntas filosóficas muy importantes. ¿Quién o qué determina que esto sea lo meritorio tuyo? Y de aquí entonces partimos para desarrollar el concepto o la definición del concepto popular sobre la justicia, sobre darle a cada quien lo que es suyo. Conjuntamente con esto, él trae a colación la regla de oro, la muy famosa regla de oro que dice no hagas a nadie o haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Ahora bien, si nosotros vamos a la parte psicológica, antropológica, al individualismo, pues podríamos determinar que cada persona tiene una manera distinta de conducirse, de ser. Y si esto lo llevamos a un plano geográfico, vamos a encontrar qué cosa, que un norteamericano, un chino, un japonés piensa diametralmente opuesto de lo que piensa cada uno a su vez. Entonces, en síntesis, ¿cómo determinar qué es lo propio tuyo, qué es lo meritorio? ¿Dónde está esa línea que me define eso? Bueno, realmente, como ya expresaste, es el orden de los valores, porque o qué nosotros le damos más prioridad en ese momento. Aquí puedo ver que él pone el ejemplo de un paciente que tiene una enfermedad terminal y él sabe que se va a morir, el médico sabe que su paciente se va a morir. Entonces, tú tienes que elegir en ese momento entre decir la verdad o entre la compasión. Porque si le dices la verdad, el paciente tú lo estás condenando ya a la muerte. Él va a ser consciente de que va a morir, pero si le mientes, quizá puedes alargarle la vida con la compasión. Entonces, eso es, como explicó Morla, que de manera racional no hay forma de encontrar así esa definición de la justicia, porque uno piensa, no, tiene que decirle la verdad, pero también el médico puede elegir ser compasivo y alargarle la vida a su paciente. Entonces, esa es la forma. De manera racional no hay una definición exacta. Entonces, la justicia no es racional. Eso es lo que opina Hans Kelsen. Sí. Que la justicia es una cuestión puramente emocional. ¿Qué opinas tú? Y que son principalmente las cuestiones intrínsecas, más ancestrales, más primitivas del ser humano, las que motivan a que uno se forme una concepción de la justicia. Yo estoy de acuerdo en parte con Hans Kelsen, porque hay que dejar algo bien en claro. Primero, emocionalidad y racionalidad no son entes... No son familia. Bueno, precisamente no iba a decir que no sean familia, sino que no son precisamente contrarias. Pueden llegar a ser contradictorias, dependiendo del discurso, los principios generales que guíen al que estructuró el discurso, al que lo diseñó. Pero no es necesariamente cierto que lo racional y lo emocional sean contrarios. Si vamos a evaluar razones como tales o emociones, podríamos referirnos a que las personas que tienen un cerebro que no es plenamente humano, es decir, que no han desarrollado corteza prefrontal, que es lo que nos distingue a los seres humanos, podríamos decir que son seres irracionales. Realmente no, lo que son es seres arracionales. O sea, no son conscientes de las razones, pero sí están movidos por razones. Cuando una sociedad animal se inclina a buscar alimentos, y eso lo demuestran las principales teorías, sobre todo la teoría de la evolución, cuando decía una comunidad animal, por ejemplo, una sociedad animal, decide buscar el alimento, ¿cuál es la razón que subyace a eso? Es un comportamiento... Orgánica. Exacto, es un comportamiento puramente arracional. No hay conciencia de las razones que mueven esas acciones. Sin embargo, pero sí hay razones, buenas razones, que están definidas por la emoción. Sí. Sin embargo, el ser humano sí está condicionado por el desarrollo de la conciencia de las razones. Y en ese sentido, la concepción de la justicia emotivista de Hans Kelsen
yo opino que es una concepción incompleta, pero que tiene razones necesarias para poder trazar una nueva concepción de la justicia. En conclusión, Hans Kelsen es necesario para pensar alrededor del concepto de justicia. Necesario para pensar alrededor del concepto de justicia. Ahora bien, ¿crees tú que los elementos o los ingredientes que él acá nos presenta a través de su evaluación sobre la justicia son, aún terminado el libro, son incompletos para poder tener aún una pequeña luz de la definición o del concepto como tal para aprenderlo? ¿Crees tú que aquí no te dice nada? ¿Qué te dice acá? Simplemente te trae a colación una serie de pareceres y los deja ahí al lector. Sí. Bueno, realmente la actitud de Kelsen es que él es muy proclive a los términos científicos, a la justificación, digamos, de tipo muy teórica, muy pura. Y ciertamente, cabe decirlo, él fue el autor sobre todo de su principal obra, la principal obra suya, que es la teoría pura del derecho. Muchos lo acusan de querer hacer una matemática del derecho, o sea, de querer convertir a la ciencia en una parcela independiente del conocimiento y de la investigación, que muchos juristas posteriores, sobre todo del positivismo, que es la corriente en boga hoy, la corriente que intenta desplazar las grandes concepciones positivistas. Y un naturalismo. Exacto, sobre todo de Hans Kelsen, que fue el gran jurista del siglo XX, así lo dicen muchos teóricos del derecho, filósofos del derecho. Yo no creo que Hans Kelsen sea una concepción completa, como dije, pero sí es necesaria. Es necesario tener en cuenta las cosas que él opinó. Y como tú me mencionabas, que él habla sobre todo al final, él concluye el libro diciendo algunas cosas que ya las iremos viendo por ahí. Hans Kelsen tiene esa actitud científica, deja el terreno allanado para que el pensamiento sobre el concepto de justicia se siga desarrollando. Así que de ninguna manera yo podría decir que me opongo a Kelsen o que pienso que el libro no me dice nada, sino que precisamente es un primer paso para pensar sobre la justicia. Sí. Tú como religioso y no soslayando para nada, no pudiendo yo hacerlo, el hecho de que él también toca la parte teológica, Sí. acerca de la justicia, cómo lo vio Jesucristo, cómo lo ve la teología, cómo lo ve el Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Qué podrías tú abordar con respecto a la visión que él nos trae sobre la teología, ya como abordando esto de la justicia y Jesucristo como el que trajo la justicia absoluta? Sí. Bien, Hans Kelsen toca ese tema, como lo acabas de explicar, como justicia absoluta. La justicia que expresa el cristianismo, la que trajo Jesús, o sea, el amor. Esa es la forma en la que piensa hacer justicia. ¿Cómo? Donde Dios, a buenos y malos, a justos, injustos, a todos, nos da lo mismo. Llueve igual para todos, la luz del sol sale para todos, como popularmente se dice en la calle. Entonces, la justicia que trae Jesús es la justicia del amor, donde quien te hace daño, tú no vas a utilizar el ojo por ojo, diente por diente. Quien te hace daño, tú no le vas a devolver ese daño, sino amor, donde te enseña a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese sentido, una de las definiciones más bonitas que tiene el libro, a mi parecer, es esa manera de ver la justicia absoluta, donde Jesús predica el amor y es igual para todos. Todo es positivo. Sin embargo, hay que destacar que él mismo dice o arguye que la justicia absoluta no es posible y lo presenta como una utopía. Exacto. Aunque sea la más bonita. Sí, pero debe quedarnos bien en cuenta que Kelsen incurre en una falacia. ¿Cuál? Que es la de considerar a la utopía como lo imposible, cuando no es así. La utopía es lo que no está en el horizonte próximo o ni siquiera posible de la generación actual o generaciones actuales.
Lo que Kelsen en realidad quiere decir es que es una quimera. Ok. La quimera sí es imposible, pero la utopía no. Entonces, De hecho, un filósofo español muy conocido, un filólogo, llamado Emilio Lledó, sobre todo responsable de las grandes ediciones, de los grandes libros filosóficos y de la literatura universal, sobre todo la editorial Gredos, opina que si hubiésemos perdido la utopía, ya el mundo no estuviese continuando su devenir, no tuviera ningún sentido que nosotros siguiéramos construyendo el curso de la historia. Porque la utopía, es decir, la esperanza, ese nivel próximo que la humanidad espera alcanzar, es siempre lo que estamos moviendo a los hombres y mujeres a seguir luchando por la vida, por los ideales y por el concepto de justicia. y siguiendo esa idea sobre lo que motiva a la gente, a los pueblos, a continuar, a trabajar, a aspirar a algo mejor, él menciona que siempre tendrá la gente una necesidad de una justicia absoluta y no relativa, pero sin embargo, la relativa es la que ha abundado, la que hemos visto, la que estamos teniendo, y él lo contrasta y dice, no solamente el tipo de gobierno democrático, sino también el autocrático y cualquier otro tipo, el socialista, el comunista, todos estos tienen en común que son relativos, porque no plantean una realidad que pueda suplir las necesidades individuales de cada quien. Y bueno, tendríamos nosotros que, de hecho lo dejamos al principio, donde él relata que la felicidad, la justicia trae consigo una especie de felicidad, pero que la felicidad tuya no es la mía. Exacto. Por eso es un asunto relativo. Es relativo. Ahí entra lo relativo. ¿Cómo podría o cómo plantea él, aunque yo personalmente no lo encuentro, no lo vi en el libro, cómo plantea él la posibilidad de una justicia absoluta teniendo en cuenta los conceptos o el desarrollo de los conceptos que él ha estado teniendo sobre la justicia como tal y cómo los gobiernos han tratado de hacer posible una justicia donde cada persona pueda ser suplida? Entonces, ¿cómo plantea él esta posibilidad? Es decir, ¿es posible la justicia absoluta? Bien, él habla sobre dos valores, sobre la obediencia y la verdad, ¿verdad? Donde Platón dice que la vida más justa es la más feliz. Y realmente es algo relativo, porque también tú puedes ser injusto y también ser feliz. Entonces, los gobiernos, el Estado tiene todo el derecho en mentirle a la sociedad diciéndole que el justo es quien vive más feliz. Entonces, aquí Hans Kelsen dice que si él fuera legislador, también motivaría a todos los escritores, a todas las personas que reproduzcan esa mentira de que el más justo es quien vive más feliz. ¿Para qué? Para lograr un mayor dominio y una mayor obediencia en los pueblos. Pero fíjate que precisamente nosotros debemos caer en cuenta en que el libro ¿Qué es la justicia? De Hans Kelsen, más que una contribución teórica, aunque de hecho lo es, una contribución teórica muy importante, es una recopilación o una reconstrucción de todos los esfuerzos que han hecho los filósofos y los grandes teóricos de la justicia y del derecho, de la filosofía política y moral en general, por dar un concepto de justicia. Y al final la conclusión de Kelsen es que todas estas concepciones son incompletas por algunas razones. Primero comienza mencionándonos la dimensión, digamos, teológica de la historia, de la verdad, de la discusión. Nos plantea a Jesús de Nazaret como aquel que fue preguntado por Pilato. Que le dijo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, Jesucristo manifestó que venía para encarnar la verdad, para luchar por ella, pero que en realidad ha sido, digamos, vista como un ideal que incluso no fue manifestado por el propio Jesús. Que en lugar de venir a pensar alrededor de la justicia, vino a vivirla, a ejemplificarla. Él dijo que la verdad es una persona, no un concepto. A manifestarla, exacto. Y luego se traslada a Platón y Aristóteles. La filosofía griega clásica nos dice que Platón emula, como bien señalas,
emula la felicidad con la justicia, pero que precisamente por esto sigue siendo una definición tautológica, o sea, que da vueltas. Sí, repite lo mismo. Es como yo decir que Tiburcio es el que es. Una definición totalmente incompleta, vacía, tautológica, circular, que no nos dice nada, absolutamente nada. Y ese nivel de incompletitud sigue con Aristóteles, quien, como ya sabemos, llegó a justificar la esclavitud. Pero es precisamente porque Aristóteles está defendiendo un concepto de justicia que estaba bien visto por su sociedad. Entonces, de ahí se deriva que el pensamiento de Aristóteles y el de todos los otros estaba de alguna manera condicionado por el pensamiento actual de su época, por la moral social y el derecho positivo de la época, lo que estaba bien visto. Por eso es incompleto. Fijémonos que Aristóteles introduce su famosa teoría del término medio, del justo medio como la perfección. Y entonces Kelsen, como buen teórico y usando sus inclinaciones matemáticas, físicas, su manera de pensar geométrica, nos dice precisamente que para saber dónde está el punto medio de una línea, tenemos que tener los dos puntos extremos. Los dos extremos. Sí, los extremos. Si no sabemos dónde están los dos extremos, no sabemos dónde está el justo medio. Y Aristóteles, queriendo reducir un poco la realidad al pensamiento abstracto, geométrico, nos dice que la justicia está en el punto medio. Pero si comparamos esta cuestión, digamos con la cuestión de saber cuál es el elemento contrario de la justicia, se dice, bueno, lo contrario de la justicia es la injusticia. Y esto es otro gran error lógico. Lo contrario de la justicia no es la injusticia, sino la falta de justicia. Es como decir también, ¿qué es lo contrario del amor? El desamor. O el odio. No es el desamor. El odio. Bueno, si decimos que desamor es indiferencia, sí. Sí, es la indiferencia. Pero el contrario del amor no es el odio, porque la falta de cariño mía hacia ti no quiere decir que yo tenga el sentimiento contrario. Es decir, que yo te quiera matar. El contrario de querer matarte no es querer amarte, sino simplemente una situación de indiferencia. Sí. Y por eso falla la posición aristotélica de definir qué es la justicia. Y según vamos a ir viendo en toda la discusión, Kelsen concluye en que todo el que ha discutido no ha podido dar con una respuesta sobre justicia. Al respecto de la opinión de esos teóricos y de los filósofos que hablaron acerca de la justicia, el mismo Kelsen habla sobre Immanuel Kant y dice que su posición sobre el imperativo categórico y el imperativo hipotético pues gira en torno a una realidad personal que fue impuesta por esa sociedad en la que él vivía. Y uno podría hacer alusión también a otras realidades que se han dado en torno a estos personajes tan importantes que presentaron la justicia de X manera. Sin embargo, sobre el mismo Immanuel Kant, podríamos decir que tiene algo de cierto. Obviamente que la parte positiva de las leyes, del ordenamiento jurídico, es lo que controla, lo que dirige, lo que forma el camino para que las personas, los ciudadanos, puedan dirigirse por ello. Sin embargo, un ciudadano, un sujeto que está consciente de sus necesidades, pero también de las necesidades de los demás, de su responsabilidad como un ente que forma parte, él no es el todo, él es parte de un todo, de una sociedad, y conjuntamente cada quien obviamente aporta una u otra cosa. Va a actuar conforme a esa realidad. Entonces yo personalmente creo que la parte positiva que tiene que ver con lo legal, lo jurídico, lo institucional, juega un papel sumamente importante, pero que la parte cultural también aquí se viene a imponer, pero una y otra cosa están estrechamente ligadas de lo que viene, entonces el derecho subjetivo y objetivo, donde la línea en que empieza uno está muy, digamos, borrosa con respecto a la de la otra, porque sin necesidades, sin sujetos, sin problemas
personales, humanos, no se pueden determinar reglas al respecto. ¿Me di a entender? Sí, exacto. Comprendo. Eso es todo, sobre todo parte de la orientación de Kelsen hacia el positivismo, hacia decirnos que el derecho, todo lo que está dado jurídicamente, todo el material jurídico, también le llaman algunos otros, es una realidad cerrada, un conjunto cognoscible, y que todo lo que esté fuera de ahí es complicado trabajar alrededor de ello, trabajar con ello. Por eso Aristóteles es el gran antecedente sobre todo de lo que tiene que ver con la creación de sistemas jurídicos. Su gran obra, La Política, sobre todo, fue una gran comparación de constituciones, de ordenamientos, de cómo era el ejercicio de la política en Grecia, y una comparación que siempre nos inclina a pensar sobre el orden social establecido. Y Kelsen siempre termina ahí diciéndonos que lo que la justicia sea, lo que nosotros creamos que es la justicia, lo que piense un pueblo determinado que es la justicia, siempre estará condicionado por la realidad que ellos conocen. De ahí que ese concepto de que la justicia es dar a cada quien lo suyo, que la enunció en Roma Ulpiano y que se atribuye a uno de los grandes 7 sabios de Grecia, sea un concepto incompleto, porque para saber si eso es justo, primero hay que saber qué es lo suyo. Exacto. Fijémonos cómo cualquier intento por hacer una definición siempre termina en un fracaso. Por eso yo digo que no necesariamente Kelsen es una posición vacía, sino una posición necesaria, pero no suficiente, no completa. Acerca de lo positivo del ordenamiento jurídico y de la imposición del Estado sobre el pueblo, la ciudadanía, debemos de traer a colación también esto que Kelsen trata sobre el principio de represalia, que podríamos nosotros, que se llamó antiguamente, ya en los tiempos verotestamentarios, la ley del talión, donde el mismo Moisés en sus leyes, en sus mandatos y estatutos dice, cuando alguien le saque un ojo a alguien, a este se le sacará el ojo por ojo y diente por diente. Correcto. Falta por falta. Entonces, él dice que el Estado también implementa este principio de represalia, porque cuando un delincuente comete una acción, o un ciudadano comete una acción que daña, que afecta a otro ciudadano, entonces a esta persona se le aplica una sanción. De aquí viene lo del principio de represalia, que aunque no es directamente proporcional, digamos, a lo que cometió. Por ejemplo, si me mata, ya actualmente, hablando aquí de República Dominicana, no te van a matar, pero te van a enjuiciar. Y sobre todo van a poner una sanción que es proporcional. Una sanción que es proporcional, supuestamente. Supuestamente, al daño que causaste. Exacto. Eso es una especie supuestamente, porque ¿quién valora la muerte de un ser querido? ¿Quién puede valorar? Sí, es decir, y sobre todo yo iba en el sentido de decir que la proporcionalidad es presupuesta, porque no necesariamente los tribunales dominicanos, eso lo sabemos, no necesariamente que imponen sanciones del todo proporcionales con los daños que se cometen. Pero digo que es una especie de talión, sí, porque por un delito cualquiera hay una pena aparejada que se supone que va a afectar al infractor en la medida del daño que él ocasionó. Y para un delito cuya gravedad es mayor, viene una pena lógicamente mayor. es decir, no te dejan libre. No, y eso también nos puede llevar a concluir a que el concepto de justicia que puede manejarse hoy también es incompleto. Definitivamente. Bueno, realmente ha sido algo muy nutritivo, ya para mí, ya que no estudio el área del derecho, y como expliqué, me gustó más la definición de la justicia absoluta, aunque el mismo Kelsen dice que nosotros de manera racional no la comprendemos y no podemos conceptualizar en base a esa justicia absoluta, ya que eso es muy importante. Entonces, él al final termina diciendo que él aboga por la justicia de la ciencia, la justicia de la verdad. O sea,
tiene que ser una justicia que sea comprobable y como quiera es incompleta. Porque ya que ustedes están mencionando el caso de República Dominicana, una persona que le quite la vida a 5 personas juntas al mismo tiempo, ¿qué decisión justa pudiera tomar el tribunal? Bueno, la decisión justa, incompleta, Sí. principalmente que debemos convenir en eso. La decisión justa es, La muerte. y hoy cualquiera que esté en la calle te va a decir que eso es justo, y todos los abogados dominicanos te van a decir eso. La decisión justa es la que está plasmada en el Código Penal y las leyes penales. Positivamente. Y ahí O sea, caemos en Aristóteles, y por ende en Kelsen, y por ende en el concepto de justicia como un concepto no suficiente y que está en un proyecto constante de reconstrucción. Mira, los derechos humanos abogan que todos los seres humanos son iguales. Todos. Y él, de hecho, manifiesta una especie de diferencia de este parecer. Porque él dice, somos iguales. Sin embargo, un adulto no piensa igual, no tiene igual experiencia ni responsabilidad que un niño. Entonces, si digamos que un niño cometa algún crimen, un hecho punible por la sociedad, este niño encarará el mismo resultado que el adulto. ¿Y en qué se podría basar entonces la sociedad o el ordenamiento jurídico, los jueces, los tribunales, para determinar si este niño pues debe ser tratado de tal, o hablo de un niño de 11 años, por ejemplo, 12 años. bueno. Hay niños así que son hasta sicarios, narcotraficantes. Entonces, ¿cómo se determina acá? Sí, sabemos que hay una ley para tratar este tipo de casos, pero por encima de esta ley, de este ordenamiento jurídico, la parte positiva, ¿qué valor absoluto o hasta relativo, si usted lo quiere plantear, si existe, que no ha existido todavía, podría entonces decir esto debe de ser así, debe de dársele a este niño esta sanción, este castigo, y al adulto debe de dársele otro, diferente de ese? Bueno. Pero somos todos iguales, supuestamente, ante los derechos humanos. Bueno, ¿qué se tomaría en cuenta la conciencia en ese caso? Ustedes, como ¿La conciencia de estudiantes quién? derecho, ¿La conciencia de quién? de Bueno, la del sí, niño ese tipo con la de- del adulto. Porque un niño, digamos, pudiera cometer un asesinato. Entonces no sin somos darse iguales. cuenta. De ahí partimos, entonces no somos iguales. Ciertamente. Pero debemos caer de nuevo en cuenta en que se trata de una igualdad matizada, o sea, se trata de una igualdad ante la ley. Entonces, el tratamiento que te den los actores del sistema, el poder público, los poderes públicos, el tratamiento que te den, será basado en una igualdad nacida de la concepción legal, de la concepción positiva del opuesto, De hecho. de lo que está puesto. Ujú. O sea, y el propio Kelsen lo menciona, si la ley dominicana, digo ley en general, el sistema jurídico dominicano, o el ordenamiento más bien, dice que para los menores de edad delincuentes, Ujú. por los menores de edad en conflicto con la ley penal, como se le llama eufemísticamente, si cometen un determinado ilícito penal, una determinada infracción, deberá tomarse en cuenta el grado de su desarrollo evolutivo, etcétera. Eso es lo que dice el ordenamiento. Y que si se trata de un adulto, pues su responsabilidad penal entonces no va a estar matizada, sino que debe responder siempre y cuando no se trate de un enajenado mental, de alguien que se torne inimputable. Entonces debe responder como un adulto frente a la justicia. Pero entonces, ¿qué se llama igualdad ante la ley? Significa que los tribunales van a aplicar esa desigualdad que hay entre el menor y el adulto. O sea, que esa desigualdad se torne en una igualdad en la medida que el poder, el Estado la aplique. Son cuestiones artificiosas creadas Sí. por la teoría, por el derecho, intentando justificarse y que tienen una marcada construcción formalista. Es decir, si la ley establece
que las mujeres no votarán y que los hombres sí. Entonces, para el tribunal tratarte con igualdad o el sistema electoral tratarte con igualdad, quiere decir que va a respetar que las mujeres no voten y los hombres sí. Por eso es algo tan contingente, tan relativo, tan cambiante. En ese sentido, y bueno, redundando sobre la parte teológica, bíblica, tanto como dije ahorita, neo como veterotestamentaria, nosotros debemos de apuntar, en el caso de mí, de este servidor, como buen cristiano de toda mi vida, a que lo divino o la visión espiritual que nos plantea ya luego en la parte del Nuevo Testamento el apóstol Pablo es definitivamente una visión especial. Es una visión que no trata de darle importancia a uno con respecto a otro. Es una visión globalizada en torno al ser humano, a la gente, pero sobre todo bajo la providencia y la visión divina, como Dios en su afecto, como dice en la carta a los Corintios, como el Señor en su puro afecto decide amarnos y darse en todo cuerpo y alma por la humanidad. Entonces, esta justicia del Señor, esta justicia divina, trae consigo que si tú cometes un error, tú no serás visto de manera distinta de Él, aunque tú seas un monarca, seas de la realeza y Él un simple súbdito. En el Señor no hay grandes ni pequeños, porque ciertamente, aunque hayan instituciones del Estado, aunque haya un ordenamiento jurídico claro, específico, que dice que supuestamente todos somos iguales ante la ley y que va a castigar a cualquiera que infrinja, que violente esa ley, sí, no es así en la práctica. No, sin duda no. No es así en la práctica. Y aunque sea en la práctica, siempre habrán unos vacíos jurídicos, unos vacíos legales, una realidad que simplemente te va a dejar con una necesidad todavía más profunda de que la justicia se manifieste. Sí, lo que se llama la falta de plenitud, o sea, con relación al ordenamiento jurídico, la falta de plenitud, que precisamente los grandes positivistas, encabezados por Kelsen, por Norberto Bobbio, el italiano Norberto Bobbio, defienden sobre todo, y aunque ellos trataron de avanzar un poco en ese sentido, las grandes escuelas jurídicas del siglo XIX defendían que el derecho era un sistema normativo completo, que no faltaba nada, que todas las soluciones había que buscarlas ahí adentro, y en ese sentido era una especie de perfección que luego, según fue avanzando la teoría, el pensamiento jurídico, se fueron dando cuenta que necesariamente es imposible que ningún derecho pueda ser completo y pueda plantear todas las soluciones a los problemas humanos. Definitivamente. Señor Bort. Bien, bien. Estamos en estudio. Saludos para Alex Rochelle. Ah, sí, nuestro hermano Alex. Entonces, ya que mencionas a Jesús y mencionaste al apóstol Pablo, aquí puedo ver donde Hans Kelsen escribe sobre la nueva ley y nueva justicia de Jesús. ¿Qué es el principio del amor? Como lo explica aquí textualmente. Que dice que tenemos que rechazar lo malo, pero no al delincuente y tampoco al enemigo, sino amarlo. Es decir, que si una persona te asesina, digamos, Dios te libre, a un ser querido, le quita la vida, un homicida, que hay que darle mucho amor, ven, te queremos, te amamos, te recibimos. Según la justicia absoluta, por eso es que dice que nosotros no somos capaces de comprenderla. Según ese tipo de justicia absoluta, a eso nos invita, que esa persona... ¿Dónde dejaríamos la parte que dice el apóstol Pablo sobre que debemos de respetar las leyes impuestas por el Estado y que si alguien comete una falta, si hace algo malo, un crimen, que no en vano el Estado o el príncipe tiene la espada? ¿A qué se refiere entonces en esa? Bueno, entonces sería pasaje? Que esa persona que pague por lo que cometió. Ahora tú, de acuerdo a la justicia absoluta, esa persona tú no puedes odiarla,
o también en el caso del ojo por ojo, diente por diente, matarle. Creo que esa es a eso que nos invita. Necesariamente ahora nos estamos entrando en otro campo que es mucho más amplio, que es el de los sistemas normativos. Si consideramos un sistema normativo más abarcador, fíjense que ustedes están teniendo discusiones con relación a un sistema normativo distinto del derecho, Sí. que es la religión, o sea, Sí. la moral cristiana específicamente. Entonces, si tenemos una concepción un tanto kelseniana, que crea mucho la plenitud del derecho, pudiéramos concebir un sistema normativo mucho más amplio que integre otros subsistemas, por llamarlos así, donde esté integrada varios sistemas morales, de donde nazca una moral objetiva. Últimamente se ha hablado mucho sobre el objetivismo moral, de que la concepción sobre lo que está bien y lo que está mal, por lo menos para el ámbito externo al sujeto, no debe ser lo que cada uno crea, sino en lo que la mayoría esté de acuerdo. Precisamente ese es el éxito, el gran éxito de la democracia. Entonces, si vamos a estructurar un sistema normativo coherente consigo mismo, si esa es nuestra pretensión, a lo Kelsen, tendremos necesariamente que pensar en una norma que, por ejemplo, enuncie: el amor es un valor supremo de la humanidad, donde, y estoy construyendo una definición aquí, donde el mal es atacado, es castigado, es desechado por la sociedad, respetando los principios de la moral cristiana, por ejemplo, para unir los dos sistemas, donde debe respetarse la vida de las personas que son infractores, pero a la vez no debe traducirse el daño que ellos hicieron en una pena de igual magnitud que la que ellos cometieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Porque las construcciones y los enunciados de pretensión normativa nunca se acaban. Y eso es lo que pasa precisamente con el derecho. El derecho, los positivistas han tratado de verlo como un sistema cerrado donde no cabe nada más que no sea la voluntad política, pero que en realidad no sucede así. Yo soy de los que defiende de que el derecho no es hecho por la voluntad política, sino por la sociedad. Si la sociedad no está de acuerdo con ningún derecho, no va a haber ningún derecho. Fíjense, por ejemplo, antes de que entres ahí, de que nosotros tenemos muchísimas normas religiosas, morales, dentro del derecho. ¿Por qué el domingo es el día libre? Por la Iglesia Católica. El derecho dominicano, el derecho laboral dominicano, consagra los días de la Iglesia Católica como días feriados. Uh-huh. Los domingos son los días libres por tradición. Pero si nosotros nos vamos al Medio Oriente, a Israel, Sábado. es el sábado o cualquier otro día. Entonces, eso es integrar otros sistemas normativos, otros sistemas morales al derecho. Mira, hay muchos conflictos y lo que yo veo, según, y de hecho tú mismo lo indicas, es que, y yo hablando de manera empírica, tú sabes, empíricamente acerca de la lógica deóntica, aquí se plantean demasiados resultados posibles, hipotéticos, y al final no se llega a una objetiva, aceptable por la justicia absoluta y real proposición que deje no solamente a la mayoría, porque también mencionaste la mayoría, pero me resuena en mi cabeza el aspecto de la democracia y la deficiencia que estos regímenes políticos y estos gobiernos tienen y han tenido a través de la historia. Todo ello me deja todavía con una sed y una especie de necesidad, alguien lo lea, yo no leo de lejos, y una especie de necesidad personal, bueno, acerca de lo que nosotros queremos como seres humanos, personas que tienen conciencia comunal o conciencia social. El amor, voy a involucrar el amor hacia el prójimo. Pero ya ahí, para yo entonces
determinar personalmente y que la gente me pueda, por medio de palabras, yo pueda verbalizar lo que es el amor o el afecto hacia el prójimo, tendríamos nosotros que tener un nuevo podcast, porque aquí hay otro concepto. Exacto. Que es abstracto. Ahora bien, con respecto a lo que, porque yo no sé si tú te fijaste, ustedes se fijaron, pero al final él concluye diciendo, y lo que yo pude percibir, que la democracia es el tipo de Estado, régimen, que funciona, que es el funcional y que puede sustentar y puede suplir las necesidades de los ciudadanos, que la aristocracia no lo hace, que la autocracia no lo hace, que ningún otro régimen lo hace. Y bueno, yo personalmente disiento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, en fin, no es exacta, pero concuerdo al final de que tenemos que predicar lo que es la justicia de la tolerancia, la democracia, aunque no esté de acuerdo con ella, ¿verdad? Ya que si muchos pensamos que la tierra es plana, aunque no sea verdad, pero sí es lo que piensa la mayoría y eso no trae un ambiente favorable, es lo mejor y es lo que podría funcionar. Así que la justicia de la ciencia y de la verdad. Bueno. Sí, esa es necesariamente, ya concluyendo, quizás la mejor parte de todo el ensayo de Kelsen, que es la justicia, y que sobre todo nos deja una nueva premisa en la que Kelsen creía en su ensayo de 1957. Y es que él dice que la justicia, que es un concepto que él no puede definir porque otras grandes mentes ya lo han intentado y no han podido dar con un concepto completo de justicia, es aquella en la que, conforme a su profesión, que es la ciencia, y que lo es para él todo según sus propias palabras, sí, es aquella justicia de la democracia donde se pueden dar la paz, la libertad. Y eso nos dice que Kelsen no cree, en mi opinión, que la justicia sea el valor supremo, sino un valor medio que permite alcanzar otros fines. Y en conclusión, yo creo que esta fue una gran, digamos, aproximación de Kelsen a la teoría en boga de hoy, que es el dogma de los derechos humanos, donde digamos que el valor supremo es la dignidad de la persona, su libertad y su vida, que se cumple a través de los derechos fundamentales. Y que hay justicia en la medida que cumplamos con todo eso. Y ese es para mí el concepto actual de justicia. Pero fíjate, Morla, que aún eso es muy ecléctico. Lo es, porque la dignidad tuya no es la dignidad mía. Bueno, fíjate, yo me considero un ecléctico. Bueno, quizá yo tengo algo de ecléctico. Quizás por ahí vaya mi respuesta. Sí. En que a se mí percibe. Se me hace muy difícil que alguien sea capaz de construir todo un sistema funcional. Yo creo que lo mismo. Que cada gran teórico, cada gran filósofo, cada mente humana de las brillantes que ha tenido la humanidad ha aportado algo y que de alguna manera de la conjunción de todo eso puede salir algo positivo. Yo me considero hasta ahora, no sé si va a ser así siempre, me considero muy ecléctico. Yo soy un ecléctico débil y bueno, sinceramente también estoy de acuerdo contigo en el hecho de que sí, es un aproximamiento muy bueno sobre lo que él pudo entender y determinar qué es la justicia. Y aprendiendo con Kelsen, señor Bort. Bien, para mí ha sido algo muy nutritivo. Primer libro que leo que abarca este tema. ¿Sí? Exactamente, sí. Me estoy inaugurando. Sobre todo el más importante, porque fíjense que cualquier derecho, este es un tema netamente jurídico, cualquier derecho se basa en una concepción de la justicia. Ciertamente. Todos los jueces tienen un concepto de justicia, todos los políticos, y en general todas las personas tienen un concepto de justicia. Mira, y que fíjate que de hecho justicia y derecho tienen la misma raíz, ius. Exacto. El derecho se supone que trabaja en favor de la justicia. Se supone, ¿verdad? Se supone. Bueno, esto fue sumamente deleitable. La hemos pasado sumamente bien en este podcast. Gracias a nuestro queridísimo Baby Love, a eStudio y a toda la gente de Buctena, a nuestros compañeros del Club de Lectura. Bendiciones y manténganse ahí conectados con nosotros porque viene lo mejor.